Buenas gente, estamos hoy en el Parque Natural de Redes, en el bosque de Fallacau. Y vamos con la serie de árboles y plantes, y qué mejor que estar en un bosque de falla para presentaros este árbol, la fallona, la falla o el haya, la haya en castellano. Mirad qué maravilla de lugar. Este es un árbol que, como veis, mirad, tiene el tronco con ese color ceniciento, color gris. Tiene las fuelles que tienden a ser redondeadas. Mirad ahí si se puede apreciar bien. Tiene una madera muy dura y un árbol que gusta salir a partir de los 600 y pico metros de altitud respecto al nivel del mar. Utilizóse mucho para ebanistería, como sabéis, para hacer muebles. También se faen del callaos. Los callaos de haya son muy resistentes, aunque para encontrar una caña derecha y la de Dios, eso tenéis que mirar más bien en los fallones jóvenes. Tienen unas raíces que profundicen bastante poco y mirar qué pasa, que suelen tender a venirse abajo y también empiezan a pudrir por bajo, no sé por qué. Y qué pasa, que cuando nieva un poco cogen peso con el aire y caen, como esa que veis ahí. Por eso nunca atravesáis un falleu de estos, ni cuando fae aire, ni cuando está nevando, por si acaso os caen encima. Y es muy típico verlos por ahí azotáis a lo largo el camino. Pero qué pasada, los bosques de falla espectaculares. Aquí muy cerca del puerto de Tarna. ¿Qué más decimos de él? Por aquí en la península ibérica hay una más que en el norte. Tenemoslo por aquí nosotros y hasta la línea que llega ahí al norte de Gerona. Y en Europa y es muy común también verlo, sobre todo zona de los Cárpatos, en Alemania, en la Selva Negra, donde nace el río Danubio. Y es muy mítico ver bosques de estos de fallona. Tiene un frutucu, miradlo aquí, el fayucu, mirad, oye. Estos están secos obviamente, esto no val para nada, pero aquí en España, en la posguerra civil española, quitaron muchas fames porque cocíense y es totalmente comestible, Llegó a comerlo el paisano, aunque está súper amargo y sabe a demonios. Y es más bien para echarlo a los gochos y al ganado. Y nada, no sé qué más decimos de él, que suele proliferar ahí por debajo, mirad, el musgo, y es muy típico ver setes, como boletus por ejemplo, que suelen salir por ahí en la base. Y nada, este es el haya, la fallona o la falla, que tenía ganas de presentaros en el canal aquí para la serie de árboles y plantas. Así que nada, vamos a ir por un objetivo de montaña como siempre. Y con esto nos vamos a despedir, estáis como siempre con Ciro78, espero que os haya gustado y hasta próximos vídeos.